¿Es seguro viajar sola a Corea del Sur siendo latina? La respuesta rápida es un rotundo sí. Te adelanto algo, hay una sensación de libertad increíble, pero hay un par de cosas en la calle que te van a asustar muchísimo y que necesitas saber antes de subirte al avión. Hola mundo, soy Lina. Hoy te voy a contar la verdad sin filtros de ser latina en Corea del Sur. En este video te explico el choque cultural positivo de seguridad, eso de dejar las cosas en la mesa, pero también qué significan realmente esas miradas fijas que vas a recibir en la calle para que no te asustes. Vamos a hablar de la vida nocturna en Honde, te diré qué pasa si te pierdes en la madrugada y cerraremos con mi kit de supervivencia. Aplicaciones y números que necesitas para dominar Seúl como una experta. Así que, comencemos. Hablemos del choque cultural, Corea del Sur y Latinoamérica en temas de seguridad. La primera semana que pasas en Seúl, tu cerebro latino está en cortocircuito. Estamos programados para estar en modo alerta 24/7. Que si agarras fuerte la cartera en el metro, que si no sacas el celular en la calle, que tienes que prestarle atención a la moto, que desconfías si alguien camina muy cerca tuyo. Y cuando llegas a Corea, de repente ves a la gente durmiendo en el metro con el celular y sus cosas en la mano. Al principio sientes que es muy extraño, pero luego experimentas algo mágico. Paz mental. La libertad de ponerte los audífonos, escuchar música y simplemente caminar sin miedo. Viajar sola a Corea del Sur te quita un peso de encima que ni siquiera sabías que cargabas. Pero ojo, que no te roben la billetera no significa que todo sea color de rosa o que no vayas a sentirte observada. Y de hecho, el tema de las miradas es el que más asusta a las latinas cuando llegan. Pero tiene una explicación muy particular que te voy a revelar en un segundo. Quiero ser súper honesta contigo sobre cómo es ser latina en Corea del Sur. Físicamente resaltamos nuestro cabello, nuestras curvas, nuestro tono de piel, la energía y sí, te van a mirar y mucho. Pero aquí hay que hacer una distinción gigante que me salvó la vida emocionalmente. La curiosidad versus el acoso callejero. En nuestros países, si un grupo de hombres se queda mirando fijamente en la calle, tú cruzas la acera porque sientes peligro. En Corea, el acoso callejero tradicional, como lo conocemos, los chiflidos, los gritos, las palabras, el que te persigan, es extremadamente raro. Las miradas fijas vienen casi siempre de la gente mayor, los famosos ayumas y ayushis, señoras y señoras mayores. Ellos no te miran con morbo ni con intención de hacerte daño, te escanean de arriba a abajo, pura y físicamente por curiosidad. A veces incluso se te van a acercar a preguntarte de dónde eres. Cuando les dices que eres latina, se emocionan o les da curiosidad. Así que relájate, no es peligro. Pero ¿qué pasa cuando cae la noche? Se mantiene esa vibra pacífica si decides salir de fiesta y terminar perdida a las 3 de la mañana. Vamos a hablar de eso, pero antes, si hasta aquí estás sintiendo que este video te está quitando un montón de miedos y te estoy dando los consejos para viajar sola o solo en Seúl que realmente necesitabas, haz clic en el botón de suscribirte. En serio, en este canal desmitificamos todo para que viajes seguro. Y hablando de aprovechar el viaje, si quieres fotos espectaculares para tu Instagram, tienes que ver mi video sobre el Palacio Gyeongbokgung. Ahí te revelo los spots secretos donde no hay turistas y las fotos quedan de revista. Te dejo el link aquí arriba y en la descripción. ¡Sigamos! Y llegamos a la pregunta del millón.
¿Es seguro viajar a Corea del Sur y salir de noche? ¿Qué pasa si te pierdes a las 3 de la mañana en Hongdae, Itaewon o Gangnam? El mito es: Asia de noche es como una película. La realidad es: Seúl de noche es probablemente más seguro que tu propia ciudad a plena luz del día. La vida aquí no se detiene. A las 3 de la mañana hay restaurantes abiertos, tiendas de conveniencia iluminadas como estadios y sobre todo, el gran hermano coreano. Es decir, me explico, Corea está tapizada de cámaras de seguridad everywhere. Las famosas cámaras están en los postes, en las tiendas, en los callejones. Esto actúa como el mayor disuasorio de crímenes violentos o robos. Si te pierdes de noche, lo peor que te puede pasar es que termines comiéndote un ramen picante en un 7-Eleven mientras esperas el primer metro de la mañana. Ahora, bajémonos de la nube un momentico. Que mi experiencia viajando sola en Corea sea de 10 sobre 10 en seguridad no significa que el país sea una utopía libre de pecado. Sigue siendo el planeta Tierra. La seguridad en Corea para mujeres es altísima, pero las precauciones universales siguen aplicando. Siempre digo que el sentido común debe permanecer en todas partes del mundo. Si sales a tomar soju, que por cierto pega durísimo y es súper barato, controla tus límites. No dejes tu bebida descuidada en un bar lleno de extraños. No te vayas por callejones completamente oscuros si puedes evitarlo. Y si alguien se pone pesado en un club, ponte firme y busca al personal de seguridad. Mantén el radar latino encendido, solo que a un nivel 2 y no a un nivel 10. Para que tu viaje sea excelente, aquí está tu kit de supervivencia. Primero, conexión 24/7. No des un paso fuera del aeropuerto sin una SIM card con datos ilimitados. Estar conectada es tu mayor seguro de vida. Segundo, olvida Google Maps. No funciona bien en Corea. Descarga Naver Map o Kakao Map. Tercero, el número mágico. Anota esto. 112 es el número de emergencias de la policía y tienen servicio de traducción para extranjeros. Si te sientes insegura en algún momento, marcas y te asisten. En resumen, ¿vale la pena viajar sola a Corea del Sur siendo latina? Un rotundo sí. Te prometo que la tranquilidad que vas a sentir caminando por esas calles va a ser una de las mejores experiencias de tu vida. Ve con confianza, disfruta de la cultura y empápate de todo lo bueno. Pero ojo, sentirse segura es una cosa y saber cuánto te va a costar esa seguridad es otra muy diferente. Si ya decidiste que Corea es tu próximo destino, necesitas saber exactamente cuánto dinero ahorrar. Por eso, haz clic en este video de aquí donde te desgloso todos los costos para viajar a Corea del Sur. Vuelos, comida, hospedaje, todo. Ve a verlo ya mismo para armar tu presupuesto y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!